específicamente sobre el tema que comenzamos la semana pasada. Si quieren, vamos a comenzar ahí haciendo un resumen de lo que veíamos en la sesión anterior. Recuerden que lo titulábamos ahí como las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Partíamos de esta situación. Tenemos ahí un resorte que tiene una longitud L. Y este resorte está sujeto en la parte superior, de tal modo que está fijo en la parte superior. A continuación, le poníamos a ese resorte una masa. Obviamente esto va a causar que esto se mueva, experimenta vibraciones, pero al cabo de un tiempo decíamos que el sistema lograba una posición de equilibrio, que para nosotros era el Y igual a 0, nuestra referencia. En esa posición, fíjense cómo el resorte se ha estirado a cierta distancia. Esa distancia que el resorte se estira, le llamábamos S, la distancia de acá. Cuando ya el sistema está en reposo, por ejemplo, por la acción de una fuerza externa, esta masa podríamos subirla o bajarla con respecto a la posición de equilibrio. Supongamos que una fuerza la lleva hacia abajo. Aquí, ¿verdad? Estamos aquí. Recuerden que aquí el resorte proporciona una fuerza de restitución dirigida hacia arriba que equilibra en esa posición, equilibra al peso de esta masa. Entonces, si esto lo estiramos y soltamos, el sistema comienza a vibrar, ¿verdad? Y va a experimentar desviaciones con respecto a la posición de equilibrio que van a estar haciendo este movimiento. Y eso justamente es lo que estamos intentando modelar por medio de la función que describíamos o que encontramos en la sesión anterior, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que vimos la sesión anterior. Vean cómo a medida que transcurre el tiempo, noten cómo el movimiento de la masa va describiendo una función seno o coseno. Veíamos en la sesión anterior que la solución de la ecuación diferencial que me sirve para modelar esta situación efectivamente es una función seno o una función coseno. ¿Sí? En la solución general, acuérdense que va la mezcla de ambas soluciones, y en las formas alternativas podemos escribirla como seno, la función, o exclusivamente como un coseno. Acuérdense que veíamos aquí ciertas características de este movimiento. Una característica principal era la amplitud de este movimiento, que lo veíamos como el desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio, que está indicada en esta posición, aquí, aquí, aquí. Ahí es cuando el resorte está pasando por la posición de equilibrio. Esta amplitud con respecto a esa posición de equilibrio que está aquí y que también lo tenemos aquí abajo, eso recuerden que le llamábamos la amplitud, ¿verdad? Eso nos da una idea de qué tanto con respecto a la posición de equilibrio está desplazándose la masa. Otra característica importante era el periodo, que se define como el tiempo necesario para completar un ciclo completo. Fíjense cómo aquí la masa, si tomamos por ejemplo como referencia aquí, y la masa viene en este movimiento, y para que se vuelva a completar ese punto o ese movimiento tendríamos que llegar hasta aquí. Esa distancia es lo que llamamos el periodo, que está medido en segundos, ¿verdad? Obviamente el periodo se puede medir no solamente en esta situación que ahora les he puesto aquí, perfectamente podríamos medirlo de aquí, cuando la masa comienza a hacer este movimiento hacia arriba, y podríamos medirlo hasta aquí. Este sería otro periodo. O cuando va subiendo por acá,
que sería acá, tendríamos otro periodo. Así que para eso tienen varias alternativas para encontrar el periodo. Recordemos además que la solución de la ecuación diferencial que nosotros planteábamos como modelo para esta situación tenía esta forma, ¿verdad? Notamos que no tiene términos exponenciales, ¿sí? Acuérdense que la ecuación auxiliar de este modelo, la parte real es cero, solo tiene parte imaginaria, por eso no aparecen las exponenciales acá, ¿verdad? Que aparecerían como e a la 0 por t. Esos términos, como son uno, no los ponemos acá, ¿verdad? Entonces la ecuación decíamos que tomaba esta forma. Después veíamos que no hay mucha información que podamos extraer de esta ecuación y que por lo tanto necesitábamos escribirla en una forma alterna. La forma alterna ya echaba cuenta la amplitud en esta distancia de acá y tomaba esta forma, ¿verdad? Después veíamos que no solamente se puede escribir en términos de seno, sino que también puede aparecer ahí como un coseno. Noten, recordemos la diferencia entre estas dos expresiones es principalmente, aparte de la función, ¿verdad? Es principalmente el ángulo de fase, ¿verdad? Entonces, esta omega que aparece aquí, recuerden que solo depende de las características del sistema que tengamos. Recuerden que K es la constante de resorte y M es la masa que usted ha colocado ahí en el extremo de resorte. Así que, conociendo ese valor, fíjense, si usted puede calcular omega, directamente podría llegar a esta ecuación sin plantear la ecuación característica. Directamente podríamos pasarla. Y esto fue lo que veíamos la sesión anterior, ¿verdad? Entonces, hasta este momento, espero que tenga ahí ya un poco claro que lo que estamos intentando describir es cómo se mueve el sistema masa-resorte, ¿verdad? Y ya hemos determinado que el tipo de movimiento es en función de seno y coseno. Y por eso se llama movimiento, se llama movimiento, se me ha olvidado el nombre completo de esto, a ver si me acuerdan. Al final de la sesión anterior le pusimos nombre, movimiento armónico le llamábamos, ¿verdad? Movimiento armónico, haciendo referencia a esto, ¿verdad? Aquí puede expresarse en términos de senos y cosenos. Recuerden que no hay amortiguamiento, movimiento armónico, libre, no hay amortiguamiento, y la fuerza que utilizamos al inicio para estirar el resorte hasta una cierta posición, esa fuerza desaparece. ¿Sí? Solo sirvió para estirarlo y ver el movimiento que me genera esto de acá, ¿verdad? Entonces, la sesión anterior tuvimos todo esto, vimos cómo sacar esta ecuación, vimos cómo llegar a esta forma alternativa, veíamos además los cuidados que hay que tener con este ángulo de fase, que no es simplemente ir a poner ahí a la calculadora la tangente de C1 entre C2 o C2 entre C1, sino que había que hacer algunas consideraciones con respecto a ese ángulo de fase, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente completar con otro ejemplo y con eso vamos a cerrar esta parte del movimiento armónico simple. No sé si hay alguna pregunta hasta esta parte con respecto a lo que veíamos en la sesión anterior. Básicamente llegamos hasta esto, ¿verdad? Con detalle de cómo calcular estas tres ecuaciones. Vamos a ver si hay alguna pregunta de esta parte. Si no, podemos avanzar a un ejemplo. Vamos a trabajar este ejemplo que el que hicimos la sesión anterior estaba en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Ahora vamos a resolver este que está en el sistema inglés. En el sistema inglés, acuérdense que se utilizan
como unidad de masa el SLU, como unidad de peso la libra, como unidad de distancia el pie y como unidad de tiempo el segundo. Todavía se utiliza mucho este sistema, ¿verdad? Así que vamos a resolver este problema para ver los cuidados que debería de tener cuando trabajamos con este sistema. Bien, veamos entonces cómo vamos a resolver este problema. El problema menciona que inicialmente se anexa ahí o se cuelga del resorte un cuerpo que pesa 3 libras y que ese peso de 3 libras estira 3/4 de pie el resorte. Y luego esa masa se cambia por otra, ¿verdad? Entonces, analicemos esa primera situación que tenemos ahí. Vamos a analizar qué pasa con ese primer cuerpo. Generalmente, la constante de resorte puede no especificarse, ¿verdad? Pero entonces tiene que haber un experimento previo para determinar el valor de esa constante. Entonces, fíjense en esta situación que tenemos aquí. Aquí tenemos el resorte inicialmente. Recuerden que este tiene una longitud L que no afecta. La longitud del resorte en realidad no entra en ninguna parte de los cálculos, ¿verdad? Luego dice que un peso o un cuerpo que pesa 3 libras un cuerpo que pesa 3 libras estira 3/4 de pie. Se supone que cuando usted lo pone aquí, vibra y después de cierto momento alcanza esta posición. Entonces, con respecto a la longitud inicial, acuérdense que ese desplazamiento que hace el resorte lo medimos por S. Y en este caso me especifica que ese desplazamiento fue de 3/4 de pie. Así que conocemos este valor. Este valor es de 3/4 de pie. La abreviación para pie es FT y se suele poner un puntito ahí. Entonces, es la abreviación de feet. Bueno, ahí tenemos. ¿Qué más me dice ahí? Fíjense, esta parte es bien importante porque nos dicen que el cuerpo que pesa 3 libras, esto es muy importante porque en este sistema la unidad de masa es el SLU y la unidad de fuerza o el peso aquí se especifica en libras, en onzas o en toneladas. En este caso lo tenemos en libras. Y podemos escribir esto para que le quede ahí como referencia, como el cuerpo pesa 5 libras. Esas 5 libras es la fuerza. Esas 5 libras son la fuerza. Ya no hay que multiplicarla por la gravedad, como en el sistema internacional, ¿verdad? Que para el peso se tiene que especificar masa por gravedad. Aquí no, en este sistema, si le dicen que es un cuerpo que pesa tantas libras, eso ya sería la fuerza. Ese es el primer cálculo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta fuerza que se experimenta aquí, la posición, tiene que ser igual a K por S, donde K es la constante del resorte, ¿sí? Y ese es el desplazamiento que tiene con respecto a la longitud inicial del resorte. Y aquí podríamos entonces despejar la constante del resorte, que sería la fuerza aplicada entre el desplazamiento.
que tendríamos aquí, una fuerza de 5, y lo desplazó 3/4. Esto nos da una constante de 4. ¿Qué unidades va a tener esta constante? Esta va a tener libras por pie. Libras por pie. Vaya, ahí tenemos ya la primera consideración. Ese dato que no conocíamos inicialmente, que es la de la constante de resorte, si no lo conoce, tienen que darle un experimento previo para poder determinar. Entonces, este es el primer escenario, ¿verdad? Con el primer cuerpo. Después dice que ese cuerpo se quita y se pone otro que pesa 2 libras. Y este se suelta desde un punto que primero está... ¿Sí? No tendría que ser 3 libras la fuerza. Y en el ¿A dónde? problema es que dice como el cuerpo pesa 5 libras, no tendría que ser 3 libras. Ah, sí, perdón. Aquí, ¿verdad? Aquí es 3 libras. Gracias por la corrección. Aquí es 3, aquí es 3. Pero creo que aquí sí da 4. Voy a revisar. 3 sobre 3/4, sí, correcto. Gracias, María. Solo era que le había puesto ahí, no sé de dónde me salió ese número 5. Bueno, esta es la condición inicial, ¿verdad? Esto solo le sirvió a usted para encontrar la constante de resorte. Ahora, vamos a analizar con el otro cuerpo. Aquí con el segundo cuerpo. Con el segundo cuerpo, vamos a suponer, por ejemplo, que esta es la posición de equilibrio. Recuerden que en esta posición tenemos E igual 0. Supongamos que, según lo que narra aquí, dice que ahora hemos puesto uno que pesa 2 libras. Y ese se suelta desde un punto que está a 2/3 de pie, bajo la posición de equilibrio. Es decir, que aquí el movimiento, cuando se quitó esta masa y se puso la otra, fue algo parecido a esto. Aquí está la masa. Ahora esa masa es de 2 libras. Esa masa es de 2 libras. Ponerla aquí. 2 libras. Y la distancia con respecto a la posición de equilibrio dice que es 2/3. Aquí tenemos que esta distancia es de 2/3 de pie. Ya me especifica que está bajo la posición de equilibrio. Bajo la posición de equilibrio. A ver si recordamos de la sesión anterior, esa información, ¿para qué me sirve? ¿O qué dato es ese que me están especificando aquí, que la masa se llevó hasta aquí, a 2/3 por abajo de esta posición de equilibrio? Este dato, ¿qué información me va a generar? A ver si nos acordamos. ¿Qué era esa información? Valores iniciales. Correctamente, ¿verdad? Era una de las condiciones iniciales. Acuérdense que, como vamos a trabajar con una ecuación diferencial, necesitamos las condiciones iniciales. Entonces, acordémonos que aquí, en esta parte, recordemos que cuando estábamos aquí, ese desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, eso es lo que estamos modelando por medio de esta función y de t. Entonces, lo que vamos a especificar ahí es que esa y inicial, usted lo coloca así, usted dice y para t igual a 0, y de 0, es igual a 2/3. Esa es la posición inicial. Ahora, ¿lo dejamos positivo o lo ponemos negativo? ¿Cómo dejamos esa información? ¿Ahí 2/3 positivo o negativo?
Sería positivo. Hay que recordar que positivo, ¿verdad? Hay que recordar que según la convención que mencionábamos en la primera sesión, las distancias positivas, en este caso, van hacia acá. Eso es muy importante tenerlo en mente, ¿verdad? Las distancias positivas van hacia abajo. Así que todo lo que vaya hacia abajo va a ser positiva y algunas cosas que van a ir en sentido contrario, les vamos a poner el signo menos. Esta es la primera condición, ¿eh? Y el 0 es igual a 2 tercios. Bueno, además me dice que aparte de llevarla hasta esta posición, se suelta, dice ahí, bajo la posición de equilibrio, con una velocidad dirigida hacia arriba de 4 tercios pie por segundo. Entonces, el cuerpo se llevó hasta esta posición y a partir de aquí, aquí es bien importante, miren, para que usted comprenda las preguntas que le pueden plantear ahí cuando usted esté resolviendo esto. Cuando usted estira el resorte, llevamos aquí hasta una posición que está aquí abajo, ¿verdad? Aquí usted lo tiene con la mano. Usted puede hacer dos cosas aquí. Yo podría simplemente lo llevo de la posición de equilibrio hasta esta posición. ¿Sí? Aquí inicialmente lo llevo hasta aquí, ¿verdad? Aquí puedo hacer dos cosas. Puedo simplemente soltarlo y esto va a comenzar a vibrar. Si solo lo suelto, si el enunciado dijera ahí que se lleva hacia abajo y se suelta, eso quiere decir que con cuánta velocidad inicial ha partido, si simplemente lo soltamos. ¿Cuál sería la velocidad inicial? 0. 0. Recuerden que la velocidad en este caso va a estar dada por la derivada de la función y de la derivada de la posición. Ahí tendríamos una condición inicial. Esa es una situación que usted podría hacer. Estira y simplemente suelta. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa podríamos hacer? Puedo estirar y estando aquí yo podría hacerle un leve movimiento hacia arriba. Entonces aquí la velocidad inicial ya sería diferente de 0. Puedo hacerlo hacia arriba. Otra tercera cosa que yo podría hacer es, a partir de la posición de equilibrio, estirarlo y en lugar de hacerlo hacia arriba, hacer este movimiento. Entonces ahí le imprimiría una velocidad diferente de 0, pero hacia abajo, y lo suelto, ¿verdad? Aquí, y me quito. Y esto comienza a vibrar. Entonces, aquí en esta posición, la velocidad puede ser positiva o negativa, dependiendo de cómo usted haga el movimiento. Ahora, si simplemente la suelta, es 0. Si la empuja, es diferente de 0. Y si la ala un poquito, también resulta ser diferente de 0 la velocidad. ¿Qué me dice aquí? Dice que se suelta desde un punto que está a 2 tercios, bajo la posición de equilibrio, con una velocidad dirigida hacia arriba de 4 tercios de pie. En este caso me dice que aquí, cuando usted suelto, lo voy a utilizar. Cuando soltamos el bloque, dice que tiene una velocidad que va dirigida hacia arriba, ¿sí? Una velocidad de 4 tercios de pie por segundo. Ahora, la pregunta es, ¿positiva o negativa esa velocidad? ¿Cómo pondrían esa velocidad? ¿Positiva o negativa? Sería negativa. Sería negativa, correcto. Por nuestra convención de que las distancias positivas van medidas hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la velocidad tendríamos que ponerle que es negativa. Esta otra información lo que me da es que la segunda condición inicial que usted va a evaluar aquí es que Y', que sería la velocidad, la derivada de la posición, Y' evaluada en 0, tiene que ser igual a menos 4 tercios. Ahí, ¿verdad? Hasta ahí estaríamos en la primera parte. Aquí ya estamos listos, ya tenemos las condiciones iniciales, falta escribir nuestro modelo nada más.
Vamos con esa parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpe, ¿verdad que en estos problemas de resorte, o sea, todo lo que va para abajo sería positivo, ¿verdad? Siempre. Sí, esa es nuestra convención. A partir de aquí, de y igual a 0, nuestra convención es positivo acá y negativo acá. Entonces, como esta va hacia arriba, negativa. Esa es la convención que hemos adoptado, ¿verdad? Veamos, entonces, ya tenemos ahí las condiciones iniciales. Y ahora vamos a pasar a nuestro modelo matemático. Acuérdense que la ecuación con la que estábamos trabajando era m esta era la ecuación de la que íbamos a trabajar, ¿verdad? ¿De dónde salía esta ecuación? Acuérdense que esta salía de plantear todas las posibles fuerzas que estuvieran interactuando en determinado momento con nuestro sistema, ¿verdad? Este primer caso que estamos estudiando, recuerden que no hay amortiguamiento, no hay fricción, no hay ningún tipo de que lo pueda detener, y entonces todos los términos eran cero a excepción de la fuerza de restitución del resorte. Era eso, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí, de este modelo, recuerde que necesito aquí poner la masa. Necesitamos poner la masa ahí. En este sistema con el que estamos trabajando, ¿sí? Estos que tenemos aquí son libras. Algunos le llaman libras fuerzas, ahí, ¿verdad? Hacen la referencia a libras fuerzas. Pero esto es unidad de fuerza. Unidad de fuerza. La masa en este sistema se mide en una unidad que es esto tiene una masa, está medido en una unidad que se llama Sloop. Entonces vamos a calcular cuánto es esa masa para poder ponerla en esta ecuación. Vamos a hacer el cálculo, si quieren hagámoslo por aquí. Sabemos que la fuerza de restitución del resorte, que es K por S, esa fuerza de restitución está asociada con el peso, ¿verdad? Fuerza igual a mg. Entonces, como hemos colocado aquí una masa, recuerden que esta masa es diferente con la que iniciamos. Esta tiene 2000. Esta sería la fuerza aquí. 2 igual a m. Y recuerden que en este sistema la gravedad tiene un valor aproximado de 32 pies sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 32 pies sobre segundo cuadrado. La única incógnita que tenemos ahí es la masa de este cuerpo que se ha colocado ahí, ¿verdad? Entonces ven que la masa sería un 16 y la combinación de estas unidades me va a dar Sloop. Esta es lo que usted debe de colocar ahí, ¿verdad? No se vaya a olvidar, porque es un poco raro este sistema, calcular la masa para poder ponerla en esta ecuación. No vaya a poner aquí directamente 2 o 3 libras ahí. Hay que calcular la masa. Ya con esto, ya usted tendría aquí un 16 de cuadrado lleno de t cuadrado más a ver, la constante ya la habíamos determinado, que tenía un valor de 4. Pregunta, si hemos cambiado de masa, ¿cambiará el valor de la constante de resorte o se mantiene? Sería la misma. ¿Perdón? Recuerden que ese valor, independientemente de la masa que usted coloque ahí,
la relación que le va a dar entre la distancia que lo estira y esa masa que usted coloque va a ser constante. Entonces, siempre va a tomar un valor de 4. 4y igual 0. Y este sería nuestro modelo con el que vamos a trabajar. Si quitamos esta cantidad de acá para que nos quede esto libre, de y de t cuadrado, 16 por 4 es 64y, y esto igualado a 0. Este sería nuestro modelo con el que vamos a trabajar. Aquí tenga presente que por las situaciones del modelo, ¿verdad? Siempre va a llegar a una ecuación de este tipo. Es decir, usted espera tener raíces complejas aquí. No le puede dar una raíces repetidas o raíces diferentes. Usted espera para este modelo, que va a tomar siempre una forma parecida a esta, tener raíces complejas, ¿verdad? Recordemos que la ecuación, lo que nos interesa de aquí es la ecuación auxiliar, ¿sí? Recuerde, importante, estamos utilizando m para la masa y anteriormente la ecuación auxiliar la ponemos en términos de m. Entonces, no vaya a ser ahí, ¿verdad?, que nos equivoquemos y escribamos la ecuación auxiliar en otra variable. Aquí tendríamos, por ejemplo, r cuadrado más 64 igual a 0. Ahí tendríamos nuestra ecuación auxiliar, ¿verdad? Ya vamos viendo que lo que va a resultar de eso son un par de raíces complejas y conjugadas. Veamos, la R1, la primera raíz, no tenemos parte real, ¿verdad? Va a ser 0 más raíz de 64 va a ser 8i. Y la otra raíz, la R2, va a ser 0 menos 8i. Como son raíces complejas conjugadas, bueno, usted ya casi que intuitivamente va diciendo, entonces la solución general va a tener la forma C1 coseno de 8t más C2 seno de 8t. Ahí va. En la sesión anterior también insinuábamos lo siguiente, miren. Para llegar aquí, puse la ecuación auxiliar, encontré las raíces y llegué a esa solución que tenemos aquí. En la sesión anterior les mencionaba yo que si usted encuentra esta cantidad, raíz de k sobre n, que para nuestro caso es k, recuerde que era 4, y m, determinamos que era, ¿cuánto era? Un 16. Aquí tiene producto de extremos entre producto de medio, le va a dar raíz de 64. Y esto es 8. Entonces, todo este paso de aquí, todo esto de acá, usted calcula eso con ese 8 que tenemos ahí, que recuerde que ese 8 es el omega. Entonces usted directamente de aquí ya podría decir que la y de t va a ser C1, porque usted sabe perfectamente que va a obtener para este modelo, para este primer modelo, usted va a obtener raíces complejas conjugadas. No puede obtener raíces idénticas ni raíces diferentes. Entonces usted pone C1 coseno de este valor, de 8t, más C2 seno de 8t. Sin hacer este procedimiento, ¿verdad? Sería algo válido. Así que aquí tenemos ya nuestro modelo. Sería por este método, o aquel utilizando esta situación. Evaluemos las condiciones iniciales. Vamos a partir de esta ecuación y vamos a evaluar las condiciones iniciales. Para evaluar la condición inicial, vamos a necesitar calcular la derivada de esta función, la derivada de nuestra posición para poder evaluar este dato, ¿verdad?, de la velocidad.
Así que calculemos la derivada de esto. La derivada del coseno es menos 0 y acuérdense que vamos a tener ahí menos 8 C1 seno de 8t más la derivada del seno es el coseno, pero con este argumento 8 C2 derivada del seno coseno de 8t. Entonces aquí tenemos el par de ecuaciones que vamos a utilizar para evaluar nuestras condiciones iniciales. Veamos, la primera condición era que y de 0 ¿cuánto era y de 0? 2/3. Este valor era, ¿verdad? Y de 0, 2/3. Ahí estamos, y de 0, 2/3. Vamos a tomar esta ecuación, ¿sí? Y voy a poner donde tengamos y, que es solo aquí, 2/3, ¿sí? Y en t vamos a poner 0. Lo voy a poner aquí, en esta ecuación. 2/3 igual. Recuerde que el coseno de 0, porque aquí voy a tener 0, ¿verdad? Porque t vale 0, 8 por 0, 0, voy a tener coseno de 0. El coseno de 0 es 1. El seno de 0, este término va a desaparecer. Así que aquí voy a tener 2/3 igual a 0. Es decir, la primera constante la encontramos directamente. C1 vale 2/3. Ahora voy a utilizar la primera derivada para evaluar la segunda condición inicial, que era que d' en 0 era igual a menos 4/3. Ahora vamos a utilizar esto. Donde aparezca y' va a ser menos 4/3, que es a la izquierda de la ecuación, menos 4/3. Y ahora voy a tener, este término va a ser 0, porque voy a tener aquí seno de 0, y todo este término va a ser 1, porque voy a tener coseno de 0, que es, entonces tengo aquí 8 ceros. Igual a 8 por C2. Y aquí encontramos, ¿verdad?, que la C2 vale menos un sexto, me parece. Menos un sexto. Y ya tenemos entonces listo nuestro modelo para refinarlo a este nivel. Cambiamos las constantes por esos valores que hemos obtenido ahí. Entonces aquí tenemos y de t, la respuesta a este literal. La función y de t que describe el movimiento resultante. Nuestra y de t sería C1, el C1 vale 2/3 por el coseno de 8t. Más C2, pero C2 es menos un sexto. Menos un sexto del seno de 8t. Esta sería la respuesta a literal A. La ecuación que modela ahí la posición o que describe el movimiento resultante. Cuando usted vea esto, tiene que pensar en la imagen que le puse ahí, ¿verdad? Una masa que está oscilando y que en ese movimiento describe una onda seno o una combinación de una función seno y coseno. Ahí está. La parte B. ¿Cuál sería la forma alternativa de esta ecuación? Recuerden que el objetivo de la forma alternativa es sacar alguna información útil. Es por no mucho que obtenemos una información útil, a menos que la graficáramos, ¿verdad? Y ahí podríamos ver directamente, por ejemplo, la amplitud, el periodo, la frecuencia, etc. Pero así es muy difícil de visualizar. Entonces, vamos a escribirla en esta notación alternativa. Recuerden que la forma alternativa decíamos que es la amplitud multiplicada por el seno de omega t. Este omega ya lo determinamos, es 8t. Omega t y aquí más el ángulo de fase. Vamos a calcular esta cantidad y vamos a aprovechar ahí de recordar
las consideraciones que usted tiene que hacer cuando calcule este ángulo. Recuerde que la amplitud, ¿cómo se calculaba? A ver si nos acordamos. ¿Cómo calculábamos esa amplitud? ¿De dónde? ¿De qué depende la amplitud? ¿En función de qué está esa amplitud? De C1 y C2. Esa amplitud es función de las constantes, nada más. Eso me va a dar esa magnitud de ese desplazamiento. Entonces recuerde que va a poner aquí 2/3 al cuadrado. 2/3 al cuadrado, que es C1 al cuadrado, más C2, que es menos 1/6 al cuadrado. Aquí recuerde, esta magnitud, esta amplitud, jamás le va a quedar aquí algo restado, aunque la constante sea negativa, porque lo que usted eleva es al cuadrado el valor de esa constante. Así que aquí, en esta expresión, usted siempre, sin excepción, va a tener la suma de dos cantidades. No podría tener ahí una resta. Esto le va a dar raíz de 17 sobre 6. Esa sería la amplitud, raíz de 17 sextos. Ahora, vamos con la parte del ángulo, el ángulo de fase. Para este caso, cuando usted trabaje con el seno, recuerde que este ángulo está dado por la tangente inversa, o si quieren, planteémoslo como desde la tangente. La tangente de phi es igual a C1 sobre C2. Eso, C1 sobre C2. Esto les dice que tenemos aquí C1 y aquí tenemos C2. Entonces, para este caso en particular, usted tendría que la tangente del ángulo fijo va a ser igual a C1, bueno, C1 nos dio 2/3 entre C2. C2 nos dio menos 1/6. Si usted simplifica esta cantidad, esto le va a dar menos 4. Y para simplificar eso, aquí tiene 6 por 2, 12, entre 3, 4 y el signo menos, ahí lo tenemos como menos 4. Ahora, la clave de esto, del ángulo, para que usted no se vaya a equivocar ahí, porque si se equivoca aquí, la expresión que usted va a obtener ya no sería equivalente a esta. Ese es el problema, ¿verdad? La expresión ya no sería equivalente a esta. Entonces, mire el procedimiento. Recordemos el procedimiento. Decíamos, C1 es el numerador, está aquí, es positivo. Entonces, C1 está aquí. Supóngase que esta distancia es 2/3. C2 es negativa. Entonces, no puede estar aquí, sino que tiene que estar aquí. Y esta distancia supongamos que es 1/6. Negativa. Menos 1/6. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es esto, ¿no? Esto de acá, y este ángulo phi es este. Este es el ángulo phi. Ese es nuestro ángulo phi. Entonces, este ángulo phi sería la tangente inversa de esta cantidad, que es menos 4, pero fíjense que, como les mencionaba en la sesión anterior, el problema es que la calculadora, cuando usted aplica esta función, tangente inversa, solo devuelve resultados aquí y aquí. Ella siempre piensa que está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Entonces, nosotros tenemos que hacer la consideración para corregir el ángulo. Entonces, usted primero hace el esquema. El esquema le permite saber en qué cuadrante está trabajando. En este caso, estamos aquí en el segundo cuadrante.
Cuando usted pone esto en su calculadora, la calculadora, como detecta este signo menos, la calculadora se mueve automáticamente hasta este cuadrante. Si es positivo esta cantidad, la calculadora se mueve automáticamente aquí. Ella piensa que está aquí. Bueno, no piensa, ella se ubica aquí. Y si es negativo, la calculadora se mueve a este cuadrante. ¿Sí? Y si usted calcula esto directamente en su calculadora, en realidad lo que está obteniendo, es este ángulo. Este phi, llamémosle de la calculadora. Phi de cálculo. Ese es el ángulo que usted está obteniendo. Si usted lo mete directamente ahí con estos valores, porque ella no sabe detectar que usted lo quiere aquí, ella se lo manda aquí siempre. Entonces, ¿qué corrección hacíamos para mover este ángulo de tal modo que llegue hasta el segundo cuadrante? Recuerden que la corrección es sumarle pi. Esa es la corrección. Y se lo pone aquí directamente. No vaya a ser pi igual a menos 4, calcule este ángulo y después le suma pi. No es aquí, porque este ángulo es de la calculadora y usted lo quiere aquí. Así que plantea esto directamente. En el ejemplo que resolvíamos en la sesión anterior, ese valor era un múltiplo de pi. Me acuerdo que era menos pi cuarto, me parece, o 3 pi cuarto, no sé. En este caso, no da un múltiplo de pi, sino que tenemos que representarlo ahí como un valor que en este caso es 1.816. Este sería el ángulo inicial. En radianes, recuerde, eso tiene que estar en radianes. No le voy a ocurrir poner aquí grados arriba. En radianes, 1.816. Recuerde que para este modelo estamos suponiendo que el tiempo es una cantidad real. Por lo tanto, tiene que estar en radianes. No voy a poner ahí grados. Ya tenemos aquí el ángulo, ¿eh? Entonces, si regresamos a esta expresión de acá, la y de t que nosotros tenemos, la podríamos escribir como la magnitud de la amplitud. Sería raíz de 17 sextos seno de omega t, que era 8t, más el ángulo, más 1.816. Si puede darle ahí más decimales, sería un poco mejor. Ahí yo lo he dejado hasta 3 decimales, creo que es suficiente. Vale, este sería entonces nuestro modelo. Este sería el modelo que vamos a utilizar. A ver si hay preguntas. Me interesa que les quede bien claro esta parte, ¿no? Porque es la mayor fuente de error ahí en los exámenes, que no se puede expresar correctamente ese ángulo. No sé si hay alguna pregunta de esa parte, de esto, del ángulo, o alguna otra pregunta de esto que hemos visto. Recuerden que también esta ecuación, esta que tenemos aquí, también la podíamos escribir de manera alternativa como una y de t que era a, y en lugar de seno, la escribíamos como coseno de omega t, y aquí, en lugar de ponerle más phi, le poníamos menos de phi. ¿Cómo nos quedaría el otro equivalente de esa ecuación? Pues eran 3 modelos equivalentes, ¿verdad? O trabajamos con este, o incluso podríamos trabajar con este. Si usted grafica las 3 ecuaciones, las 3 tienen la misma gráfica. Solo cambia su representación aquí, que una va en términos de seno y coseno, y la otra lleva los dos términos. Lleva los dos términos, seno y coseno. Veamos, ¿qué cosa cambiaría aquí? ¿La amplitud va a cambiar o se mantiene?
Bueno, la amplitud solo depende de las constantes. Eso no tiene por qué cambiar. Aquí usted tendría raíz de 17 sextos. Lo que va a cambiar es su representación aquí en símbolo, coseno. Esto, el omega, va a sufrir algún cambio. Eso no va a sufrir ningún cambio, porque omega solo depende de las características del resorte y de la masa que usted coloque. Eso no va a cambiar. Así que el omega va a seguir siendo aquí 8t. El ángulo. A ver, ¿qué ángulo le pondríamos aquí? ¿Qué ángulo le pondríamos? Fíjense a este paso aquí. Aquí teníamos la tangente inversa de menos 4 más pi. Vamos a descomponerle sus dos valores. A ver si me hace, porque no lo tengo aquí, déjenme ver si lo tengo aquí. No, a ver si me hacen el favor de calcular en radianes cuánto es la tangente inversa de menos 4. A ver si alguien me hace el favor. Ahí Es menos 1.325. Así, menos 1.325. Sí, de ahí siguen otros números, 8, 17. No sé si quieren anotarlos. A esto, si le sumábamos pi aquí, se supone que debería de darnos 1.816. Verifíquenlo ahí, para ver que estamos correctos en esto. ¿Sí, verdad? ¿Sí dan lo mismo? Sí. Ok. Vale, entonces, ¿qué ángulo le vamos a poner aquí? ¿Qué ángulo le vamos a poner ahí? ¿Será que le ponemos 1.325 o menos 1.325 positivo? ¿Qué ángulo le vamos a poner ahí? ¿O le vamos a poner otro ángulo? Analicemos un poco. ¿Qué ángulo va en realidad ahí? En el ejemplo anterior, en el ejemplo que resolvimos en la sesión anterior, si ustedes se acuerdan, cuando llegábamos a este paso, teníamos la tangente inversa y las dos constantes eran iguales, solo cambiaban en el signo. Entonces nos quedaba aquí tangente inversa de menos 1. Y me acuerdo que el ángulo que teníamos aquí era menos pi cuartos. Cuarto, creo. Y cuando le sumábamos pi para mandarlo aquí, le sumábamos más pi, que sería 4 pi cuartos. ¿Sí? Aquí notaba que el ángulo era de 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. ¿Sí? Y eso se lo poníamos a este modelo, al modelo del seno. ¿Sí? Y cuando pasamos al otro modelo, al del coseno, en lugar de ponerle 3 pi cuartos, le poníamos, como es menos pi, le poníamos menos pi cuartos. Si ustedes se acuerdan, en la sesión anterior, aquí llevaba 3 pi cuartos y aquí llevaba pi cuartos positivo. Entonces aquí, ¿qué ángulo le vamos a poner? ¿Qué ángulo le pondríamos ahí? ¿Está ya listo el ángulo aquí para poder calcularlo? ¿O tenemos que hacer otro análisis, otro pequeño análisis para meter ese ángulo en esta otra notación? ¿Qué piensas? Podría ser el mismo, pero con signo cambiado. El menos 1.325. Cambiado aquí, positivo. Aquí, O sea, no quedaría menos 1.816. O sea, ya metió una fórmula. Ya todo el valor. Ya con todo el valor ahí. Vaya. Ahí quiero que tengan mucho cuidado a la hora del examen. Fíjense que por eso le recordé esto del caso anterior. En el caso anterior se nos daba que jugábamos con el 3 pi cuartos y este menos pi cuartos porque las dos constantes tenían el mismo signo. Perdón, el mismo valor, pero diferente signo. Entonces, cuando usted hacía el cociente de ellas, no importaba si era C2 entre C1 o C1 entre C2, no importa. Siempre le iba a dar menos 1. Siempre le iba a dar menos 1. Entonces, claro, eso le va a traer que va a tener o este ángulo o este. ¿Sí? Pero cuando usted trabaje con este modelo de acá, la cosa cambia. No simplemente es de trabajar con
ponerlo positivo o negativo. Aquí funcionó porque esto era -1, porque este cociente nos iba a dar -1 siempre. Pero recuerden que en este modelo de coseno, cambia. Aquí ven. En este modelo de coseno, usted calcula la tangente del ángulo como C2 entre C1. En el primer ejemplo, como eran iguales, siempre me daba -1, entonces me iba a dar el mismo resultado. Pero fíjese cómo cambia ahora, ¿no? Porque las constantes son diferentes. C1 entre C2. Aquí, con el modelo de coseno, usted plantea C2 entre C1. Veamos si me produce algún cambio eso. Analicemos si me lleva algún cambio. En este supuesto tendríamos los ejes puestos de esta manera. Aquí tendríamos C2 y aquí tendríamos C1. Analicemos. C1 era 2/3. Es positivo. C1 es positivo. C2 menos 1/6. C2 es negativo. Entonces, aquí se me forma este ángulo de fase que es el que queremos. Este fin de acá. ¿Le voy a aplicar alguna corrección a ese ángulo? No, usted lo mete a la calculadora y ese que le dé ahí, ese es el ángulo. No tiene que hacer ninguna corrección. Si le dan, recuerde, si le dan el primero o en el cuarto cuadrante, ese valor que le está dando ahí la calculadora, ese es el ángulo que usted va a meter aquí a estas formas alternas. Pero fíjese aquí, aparte de cambiar esto, la ubicación del plano, con esto usted ya sabe que no va a corregir. Pero fíjese cómo el valor del cociente también cambia. En el primer ejemplo no cambiaba porque las dos constantes tenían el mismo valor, solo cambiaban su signo. Pero fíjese aquí usted diría, bueno, ya sé que no va a corregir, ¿verdad? Aquí la tangente de phi es C2, que era menos 1/6, entre C1, que es 2/3. Si usted hace esto, aquí va a tener producto de extremos. Recuerden que hacemos producto de extremos aquí, ¿verdad? Va a tener menos 3 entre producto de medio, que sería 2. Fíjense cómo aquí, cuando usted saca tercera, y aquí mire, la tangente de phi le queda menos 1/4. Con el otro modelo, esto era -4, el inverso de este. ¿Sí? Claro, en el primer ejemplo que resolvimos, nos daba lo mismo por la situación esta. Pero aquí, mire, tiene que considerar esto. Por lo tanto, no es que usted va a jugar simplemente con el ángulo que ya puso aquí y arreglarlo, no. Tiene que volver a analizar esto. Tiene que volver a analizar y ahí ver cuánto le da. Claro, si le da -1, usted ya sabe que con esos dos ángulos va a estar jugando. Aquí está, la tangente de menos 1/4. Por lo tanto, este phi que usted va a tener aquí es la tangente inversa de menos 1/4. ¿Cuánto resulta ser eso? Sería menos Yo tengo aquí 0.25. O sea, sí, 0.245, ¿verdad? Menos 0.245 o 25. Como hemos estado dejando 3 decimales, dejémoslo así. Menos 0.245. Entonces aquí, como el modelo es omega t menos phi, usted va a decir menos 0.245 más 0.245. Y ahí tiene ya la otra alternativa lista. Entonces, tenga mucho cuidado ahí de no simplemente intercambiar los ángulos. Siempre haga el análisis, a menos que le resulte esta situación, que las constantes sean idénticas, tengan signo
que difieran nada más por su signo, y entonces usted sabe que con ese ángulo va a armar uno para este modelo, y con el otro que le dé la calculadora va a armar el otro modelo. Pero en el caso más general, hay que hacer las dos consideraciones por aparte. Vamos a ver si hay preguntas de esta parte. Estamos todavía aquí, ya contestamos el A, acabamos de contestar en el literal B. Vamos con las otras preguntas. En la sesión anterior gastamos un buen tiempo haciendo el bosquejo de la gráfica de Y de T, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, esta función que estamos graficando aquí, esperamos que las características de ella son estas. Esta distancia que va a estar acá, recuerden que va a tener un valor ¿sí? Por aquí arriba. Esto vale raíz de 17 sextos, que es la amplitud, ¿verdad? Raíz de 17 sextos, eso es. Como la masa fue llevada hacia la posición de equilibrio con una velocidad, a 2/3 abajo de la posición de equilibrio, y recuerden que para nosotros eso es el Y positivo. Y aquí tenemos el tiempo. Entonces, la masa va a iniciar en un punto que esté, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, ahí. Luego veíamos que comienza el movimiento oscilatorio, ¿verdad? Aquí, hace este movimiento acá. Vemos aquí y por aquí. Se va a completar lo que llamábamos un periodo. Recuerden que para caracterizar el fenómeno basta con un periodo, porque usted después simplemente lo va reproduciendo. Ahora, fíjense en este movimiento. Aquí está la masa abajo de la posición de equilibrio, una distancia positiva abajo de la posición de equilibrio. Cuando usted lo suelta, aquí, ¿hacia dónde va la masa? En ese movimiento. ¿Hacia dónde va la masa ahí? ¿Va subiendo o bajando? En esa parte, ¿cómo va la masa? A ver si me ayuda ahí. ¿Va subiendo o bajando? Va bajando. Acordémonos. La condición es aquí, ¿verdad? Estiramos el resorte. Por aquí está la posición de equilibrio. Estiramos hasta ¿hasta cuánto? Hasta 3/4, no, hasta 2/3, ¿verdad? Hasta 2/3. Aquí tengo 2/3. Bien. 2/3 ahí. Lo estiramos hasta aquí. Y además le imprimimos una velocidad hacia acá. Ahí. Entonces, ¿qué va haciendo en esta parte la masa? ¿Va subiendo o va bajando con respecto al movimiento que hicimos aquí? Eso es muy importante que lo ubiquen. ¿Subiendo o bajando? ¿Qué le ponemos ahí en ese descriptor? Si lo soltamos aquí, ¿para dónde va a salir la masa? Cuando Sube. La masa va a tender a subir aquí. ¿Sí? Mira aquí, va a subir. En un momento va a volver a pasar por la posición de equilibrio. ¿Sí? Y en otro momento va a estar arriba de la posición de equilibrio. Más o menos es lo que estaba indicado aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es un movimiento que va haciendo la masa ahí. Un poco tienen que imaginarse esta situación, ¿no? Pero en este caso, fíjense cómo aquí la masa va subiendo. Y va subiendo. Aquí llega a la posición de equilibrio, cuando la masa aquí
Llego aquí, pasó a este punto. Está aquí en la posición de equilibrio. Sube un poquito más. Aquí, miren, aquí sigue subiendo. Y sigue subiendo. Y llega hasta un máximo. ¿Qué va a pasar después de ese máximo? Ya no va a poder subir más. ¿Qué le tiene que pasar a la masa? Va a bajar y su velocidad va a ser cero en ese punto. En ese momento ahí experimenta la física que ustedes ya conocen. En ese momento se detiene, ¿sí? Que es ese que he marcado ahí, está aquí, y después comienza a repetir su movimiento. Por lo tanto, aquí, ¿qué va haciendo la masa? ¿Subiendo o bajando? Bajando. Aquí va bajando. Creo que se ve rojito no mucho. Bajando. Llega a la posición de equilibrio, aquí. Y ahí lo que hizo la masa fue, estaba aquí. Y entonces va bajando, bajando y pasó por la posición de equilibrio. Y estamos en este punto. La masa sigue bajando, bajando hasta que llega a la magnitud de la amplitud aquí. Por lo tanto, fíjense cómo aquí la masa sigue bajando. La masa sigue bajando, pero cuando alcanza aquí la amplitud, ¿sí? Después de esto, ¿qué le va a suceder aquí? ¿Qué le va a suceder a la masa en lo que sigue después? Aquí vuelve a subir. Aquí vuelve a subir, ¿no? Entonces, un aproximado del movimiento de la masa es, estaba el resorte originalmente aquí, sin nada. ¿Sí? Le pusimos la de 2 libras aquí, lo llevé hasta aquí y solté. Hace esto, llegué aquí, estoy aquí. Cuando estoy aquí, estoy en este punto, desde donde lo solté. Comienza a subir aquí, llego aquí. Sigue subiendo, llego aquí. Aquí ya no puede pasar más allá. Entonces, se regresa y va bajando a la posición de equilibrio. Baja aquí y luego repite hasta aquí. Hasta ahí lo vamos a dejar porque hasta ahí tenemos un ciclo. Hasta ahí tenemos un ciclo. Eso que tenemos ahí, usted puede imaginárselo de esta manera, pues ahí, porque al mover la masa va describiendo este movimiento, seno y coseno. En los siguientes 2 modelos que vamos a estudiar, siempre vamos a tener la naturaleza esta de seno y coseno, pero va a tener otra variante. Este que estamos estudiando aquí, pues tiene esta forma, una banda seno o coseno pura. ¿Para qué me sirve esta consideración? Miren, fíjense las otras preguntas que tiene ahí. Vamos con el C. Dice, ¿en qué tiempo pasa el cuerpo por la posición de equilibrio por primera vez dirigiéndose hacia arriba? Pasó por la posición de equilibrio aquí en A. Pasó también aquí en B. Y aquí va a seguir, ¿verdad? Pero eso no nos interesa por el momento. Vaya, miren, entonces dice, en el literal C, ¿en qué tiempo pasa el cuerpo por la posición de equilibrio? Es decir, ¿a dónde intersectaría el eje T por primera vez dirigiéndose hacia arriba? Hacia arriba. ¿Dónde estoy? Si se va a pasar por el origen la primera vez y va dirigiéndose hacia arriba. ¿Estoy en A o estoy en B? ¿Dónde estamos ahí? Estamos en A, ¿verdad? Dice aquí que va dirigiéndose hacia arriba, es decir, va subiendo. Por eso hicimos ese análisis ahí. Ahora, ¿cómo encontramos estos puntos donde la función pasa por cero? ¿Se acuerdan que lo hicimos en la primera sesión? ¿Cómo encontramos esos valores donde la función pasaba por cero? Depende de la función con la que usted trabaje, ¿verdad? Recuerden que la forma alternativa que habíamos determinado era raíz de 17 sextos seno
8t, que aquí habíamos puesto más 1.816 me parece. 1.816. ¿Y cómo averiguo a dónde esta función cruza por cero? Recuerde que la información básica usted la tiene en la función seno simple que estudiamos ahí, ¿verdad? Que tiene y igual a seno de x. Decíamos que esta función pasa por el eje x cuando x vale 0, cuando vale pi y cuando vale 2pi, y si sigue cuando vale 3pi, si la sigue calculando cuando vale 4pi, 5pi, etc. Así que el argumento aquí, esta x que tengo aquí, debería de ser un múltiplo entero de pi. 1pi, 2pi, 3, 4, 5. Cuando se cumple eso, entonces usted sabe que la función pasa por 0. Pero esta función. Ahora, mi función, ¿cuándo va a pasar por 0? El mismo análisis. La función va a pasar por 0 cuando 8t más 1.816 sea igual a n-pi, donde n es un entero positivo. De ahí podemos despejar el tiempo. Aquí vamos a tener que 8t es igual a n-pi menos 1.816 y de aquí despejamos el tiempo. Tiempo va a ser igual a n-pi menos 1.816 sobre 8. Entonces, lo que tenemos que hacer es irle dando valores a n y esos me va a dar este valor, me va a dar este valor y lo que sigue. Yo estoy interesado en encontrar este valor. Ahora la pregunta es ahí, ¿para qué valor de n se cumple? ¿Para qué valor de n se cumple? Porque recuerde que este es el modelo, no hemos hecho la gráfica exactamente, ¿verdad? Hemos intuido que por parecerse al anterior tiene que tener esa forma. Pero mire aquí, por ejemplo, si usted le da el valor de n igual a 0. Si n es igual a 0, puede hacer, si quiere, aquí una pequeña tablita para que se le vea ahí más ordenado. Aquí vamos a tener n y aquí d. Si n es 0, ¿cuánto me da el tiempo? Fíjense cómo esta cantidad va a ser 0. La cantidad va a ser 0 y ¿cómo le va a quedar el tiempo? No importa el valor, pero ¿cómo le va a quedar ese tiempo? ¿Qué signo va a tener? Negativo. Negativo, ¿no? ¿Tendrá sentido? ¿Será que el tiempo va para abajo aquí? ¿O definitivamente lo descartamos? Ese valor para n igual a 0. Obviamente ese valor tenemos que descartarlo. No podríamos tener un tiempo negativo ahí, ¿verdad? Eso tiene que ver por dónde inicia su modelo. Recuerde que si tuviéramos un cronómetro, nuestro tiempo comienza a contar aquí, ¿verdad? Cuando la masa la hemos llevado hasta aquí. Aquí yo tengo un cronómetro, lo acciono y suelto. T igual a 0. Tiene que coincidir con la condición inicial, es decir, antes de esto no hay nada, ¿no? Porque esto en realidad esto no tiene sentido plantear. ¿Sí? Vamos a poner cuando n vale 1. Entonces usted tendría ahí pi menos 1.816 sobre 8. Eso, si lo verifica, a ver si me ayuda a verificarlo ahí. Mire si le da ese valor. Sí, eso da. 0.17, ¿no? Y entonces, la respuesta a esto, ¿en qué tiempo pasa el cuerpo con la posición de equilibrio por primera vez dirigiéndose hacia arriba? Es cuando t es igual a 0.17 segundos.
Ahí estamos seguros que estamos aquí. ¿En qué tiempo pasa el cuerpo por la posición de equilibrio? Por primera vez dirigiéndose hacia abajo. Aquí pasó por la posición de equilibrio, por primera vez, pero subiendo. Aquí pasó por la posición de equilibrio, por primera vez, ¿sí? Pero bajando. Aquí. Entonces, ahí no hay más análisis porque tiene que ser el siguiente N, ¿verdad? Porque usted sabe que aquí ya pasó por la posición de equilibrio. Lo que sigue es llegar. Cuando pasa por la posición de equilibrio, lo que sigue es llegar al máximo aquí. O si pasó aquí, llega al máximo. Y después regresa y vuelve a pasar por la posición de equilibrio. Por lo tanto, aquí tiene que ser cuando n vale 2. Haga 2pi menos 1.816 sobre 8. Y eso debería de ser aproximadamente, si lo verifica ahí, por favor, 0.56 segundos. Si alguien lo puede verificar, por favor. Sí, es verdad. Ahí está. Entonces, para el otro literal, .56. Hay un zumbidito que no sé si lo perciben, ahí están probando una alarma. Así que disculpen ahí si se escucha el sonido. Parece ovni que anda merodeando por aquí, pero es simplemente una alarma. Veamos esto. Determine la posición y la velocidad al cabo de un segundo. Indique a dónde está la masa en ese segundo, arriba, abajo, y hacia dónde se dirige, hacia arriba o hacia abajo. Vamos con ese otro literal. Lo voy a hacer aquí. Creo que se logra visualizar bien, no creo tener problema. Vamos a ver. Lo que me están diciendo ahora es que encuentre la posición al cabo de un segundo. Si usted toma y de t y lo evalúa para un segundo, lo que va a obtener es la información de a dónde está la masa en un segundo. Vamos a tomar el modelo, mire, raíz de 17 sextos, seno de 8t, como t vale 1, entonces solo tengo seno de 8 más 1.81. Y eso me va a dar la posición de la masa cuando usted tiene un segundo. A ver, ¿cuánto nos da eso? Si alguien lo puede verificar ahí. Yo tengo aquí que me da, si me lo pueden verificar, menos 0.26. En radianes, recuerden que tiene que estar su calculadora en radianes. A ver si está correcto ese valor. Si alguien lo puede verificar. Sí. ¿Y aquí qué significa este signo menos? Está arriba. Sí, Va a subir. Correcto, no vaya a pensar que en este modelo y decir, bueno, no tiene solución porque me dio una distancia negativa, no. Tiene que ver con la recurrencia. ¿Sí? Entonces, aquí le está diciendo, la posición indique si está abajo o arriba de la posición de equilibrio. Entonces, ¿dónde está la masa en ese punto? ¿Arriba o abajo de la posición de equilibrio? Está arriba de la posición de equilibrio. Arriba de la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestra convención era que a partir de aquí, de la posición de equilibrio, aquí, para acá es positivo y para acá es negativo. Como me dio menos 0.26, quiere decir que para un segundo está sobre esta posición de equilibrio.
una distancia negativa, que nosotros lo interpretamos como que está arriba de la posición de equilibrio. No interpretamos que como una distancia negativa no existe y el problema no tendría solución. No. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se dirige? Necesito para eso, aparte de la función de posición, esto, necesito entonces y' de t. ¿Cuál sería y' de t? La derivada de esta función. Al derivar esta expresión, recuerde que todo esto va a estar afectado por 8. Entonces voy a tener aquí 8 por raíz de 17 sextos, ¿sí? Derivada del seno, coseno de 8t más 1.816. Esa sería la derivada. Eso me va a dar, eso es la velocidad. Ahora lo que yo quiero es averiguar cuánto es la velocidad para t igual a 1. Que va a ser 8 por raíz de 17 sextos, coseno, t vale 1. 8 más 1.816. Si lo verifican, yo tengo menos 5.08. Menos 5.08. ¿Qué son esos? ¿Qué unidades tiene esta? Se nos olvidó, ¿verdad? ¿Qué unidades serían aquí? 10. ¿Y esto? 10 sobre segundo. ¿Está correcto el valor? Sí, está bien. Okay. Y la pregunta, entonces, ¿para dónde va? ¿Va hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Le ponemos aquí. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque medio negativo. Aquí en ese momento va en un punto de moviéndose hacia arriba. Ahí tendríamos ese resultado. Y el último que dice que es determina el período. Recuerden que el período no es más que 2pi entre omega. 2pi, nuestro omega es 8. 2pi entre 8, aquí nos va a dar pi cuarto, ¿verdad? Ese sería el período. Pi cuarto quiere decir que si usted elaborara la gráfica de esta función, bastaría graficarla desde 0 hasta pi cuartos y ahí tendría ya un ciclo completo. Se supone que en este medio muñeco que hemos graficado aquí, hasta aquí sería pi cuartos. Ahí, ¿verdad? En la sesión anterior le di ahí una metodología más o menos para que usted esbozara esta gráfica. La frecuencia. La frecuencia es el inverso del período. 4 sobre pi. Y esto tiene unidades de hertz. ¿Qué es la frecuencia? Recuerden, el período es el tiempo que usted necesita para completar un ciclo completo. Por eso, para la función seno original, ¿sí? Este es el período, 2pi. Ese es el período. 2pi, acuérdense que es 6 y algo, ¿verdad? Aquí tenemos 6 puntos y algo. Aquí que es pi, tengo 3 puntos y algo. 3 puntos y algo. La frecuencia que tengo ahí es qué tanto de la gráfica se ha trazado en un segundo. Aquí tendríamos 6 segundos, 3 segundos. Por aquí, en una parte de aquí, tendríamos un segundo. Esa porción que se ha graficado hasta llegar a un segundo, eso es la frecuencia. Aquí como tengo 4 entre 3, ¿cuánto es eso? Uno, tiene que ser 1 y algo, ¿verdad? La frecuencia. Quiere decir que un
¿Cuánto es? Si me hacen ese cálculo, 4 entre pi. ¿Cuánto es? 4 sobre pi. 1.27. 1.27 Hz. Quiere decir que cuando usted llegue aquí a 1.27, perdón, cuando usted llegue aquí, no a ese valor, cuando usted llegue aquí a un segundo, se habrá trazado un periodo completo de esta onda cero que tenemos aquí, un periodo completo, y 0.27 de la siguiente. Esa es la interpretación de la frecuencia. Es decir, ¿cuántas gráficas tiene usted en un segundo? En este caso tendría una completa y 0.27 de la siguiente. 1.27 y las unidades son Hz. Y bueno, aquí terminamos. Vamos a ver si hay preguntas de esta parte. A ver si tienen alguna pregunta. Disculpe, tenía una duda con respecto a la variable n. Representa como el número de periodos, ¿verdad? De la gráfica. Sí, ahí. N sería, mirado así, como el valor que vos necesitas. Por ejemplo, para la función seno, cuando la tenemos así, nosotros sabemos que por la forma básica esto cruza en cero. Aquí es cuando equivale 0, aquí cuando equivale pi y aquí cuando equivale pi. Y claro, entonces sigue repitiendo ahí, ¿no? Ahora, quiere decir que el argumento para que la función pase por 0 debería ser un múltiplo de pi. 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, etc. Ahora, si vos tenés aquí, por ejemplo, 3x, claro, ya no va a pasar por 0 en pi y en 2pi. ¿Dónde va a pasar por 0 ahora? Tu argumento, 3x, tiene que ser igual a pi, a 2pi, a 3pi, es decir, tiene que ser igual a un múltiplo entero de pi, n. Por ejemplo, si n vale 1, entonces si n vale 1, tendrías aquí pi, que quiere decir que en esta gráfica va a pasar por 0 en pi tercios, ya no aquí en 2pi. Claro, la gráfica es la misma, pero el valor aquí ahora sería pi tercios. Esa es un poco la lógica, que el argumento de la función seno o coseno lo ponemos ahí, en el caso de la función seno, a que sea igual a 0, a pi, a 2pi, a 3pi, porque ahí sabemos qué pasa, ¿sí? Por eso tomamos esto aquí. El argumento de la función tiene que ser, lo que tengas aquí adentro, tiene que ser igual a un múltiplo entero de pi. Y ahí vos le vas dando valores de n igual a 1, 2, 3, y vas a ir reproduciendo estos puntos que tengamos ahí. Si trabajamos con la otra función, aquí trabajamos con la seno, si hubiéramos trabajado con la función coseno, recuerden que la función coseno, la básica, ¿verdad? Recuerden que tiene más o menos esta forma. Comienza aquí en 1, hace este movimiento, y aquí tenemos un periodo. Aquí tengo pi, tengo 2pi, y esta pasa por 0, ya no, esta pasa en pi, 2pi. La coseno pasa por 0 en pi medios. Aquí tengo 1 pi medios, 2 pi medios, 3 pi, aquí tengo 3 pi medios. Si estamos analizando una función, si aquí tenés coseno, entonces vas a decir ahí, ahora mi argumento de la función coseno tiene que ser un factor tiene que ser pi medios, 3 pi medios, ya no es n pi medios, sino que hay que ver cuál es la relación que me va generando pi medios, 3 pi medios, el otro, ¿cuál sería el otro? 4, 5 pi medios, ¿verdad? Aquí ya sería, por ejemplo, si tuviéramos aquí coseno, esto tendría que ser igual a pi medios,
coma, 3 primerios, coma, y así sucesivamente. Esa es un poco la lógica. Vos tomas el argumento y lo relacionas con la función básica que tenés ahí. Y ahí vas a hallar los puntos de donde va el corte, ¿no? Le va dando valores a n. Y aquí podríamos generar una ecuación para hallar esto de... No se me ocurre ahorita. Ahí se le pueden ir dando los valores. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tendrán de esta parte?